Hello, 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 descubridores y descubridoras, y bienvenidos a un vídeo más de estos que estamos dedicando a la IAPA Europa que se está celebrando en estos momentos. En este caso nos venimos con una de las intervenciones que ha hecho David García, el director, el management director de PortAventura, y una de las caras más visibles a nivel dar declaraciones de PortAventura que tenemos sobre todo en estos 2 años. Vamos a ello, soy Adrián Merín y estás en Discovery Live. En esta ponencia, en esta charla, hemos tenido a 3 speakers que nos han estado hablando sobre el data, sobre estos datos y cómo los utilizan. Más o menos estaríamos ante la recolección de datos de los clientes, de los visitantes que van a los parques y cómo estos los utilizan para mejorar o para beneficio del parque, que al fin y al cabo es sobre lo que va. Recordad que uno de los principales lemas o el principal lema que tenemos de la IAPA es que están abiertos a negocios, o sea, evidentemente son negocios, no tienes un parque por amor al arte. Pero para conseguir que tu empresa vaya lo mejor posible, que tengas el mayor número de ingresos y que los clientes estén lo más satisfechos posible, pues tendrías que tener un buen trabajo con este data. Yo no soy un experto, pero me ha parecido una charla genial, me ha gustado un montón. Algunos de los datos se me escapan porque no soy un experto en esto, pero ha estado genial. El primero en hablar de todos ellos, Tony Shefton, y me ha parecido un tío realmente experto en lo que estaba hablando. Una clase magistral de lo que es el data y todos los puntos que se tienen que tocar en una empresa para hacer un buen uso y sacar el mayor provecho de este data. Incluso ha hablado de lo que se debería de utilizar y hacia dónde va el futuro. Una reflexión que ha hecho muy grande, como una de las formas analizadas y a lo que más tendrían que ir, que muchos ya lo están implementando, es que en los parques temáticos se tendrían que estar ofreciendo cada vez más experiencias premium, lo que sería cada vez más pagar mucho por experiencias exclusivas, personalizadas hacia ti. Muchos parques lo tienen y solamente hace falta ver. Hoy, por ejemplo, nos ha salido un anuncio de una experiencia premium en el parque de atracciones de Madrid, o tenemos experiencias premium en Horrorland, que está a punto de llegar, bastante suculentas. En los videojuegos ya lo vemos. Por aquí es hacia donde va Tony Shefton. Pero vamos a lo que nos compete, porque es David García, porque todos vosotros seguramente estáis aquí porque queréis saber más sobre el tema PortAventura. ¿Y qué es lo que ha podido decir David? Pues bueno, la verdad es que David en cierto modo no me ha sorprendido en cuanto a lo que nos ha contado. Sí que es cierto que lo que me ha gustado mucho es ver la profesionalidad que tiene. Ya sabéis, os lo he dicho en otros vídeos, que David es una de las mejores caras que tiene PortAventura. Me gusta mucho cómo comunica y me encanta que tenga pocos pelos en la lengua a la hora de desvelar o de decir cosas. En todas las entrevistas, tanto de audio, vídeo como escritas, normalmente es siempre David quien nos da más datos o quien nos explica más cosas, cosa que a mí me encanta. Y aquí no ha sido menos. ¿Por qué os digo que no me sorprende? Porque yo ya he venido haciéndoos análisis y explicándoos varias cosas sobre cómo se están haciendo las historias en PortAventura y el análisis que se hace de los clientes que visitan el parque y hacia dónde van las experiencias que quieren tomar. Y hace tiempo, por ejemplo, que os estoy diciendo que el parque va a venir con una experiencia, con algo que vaya hacia toda la familia o hacia el mayor número que se necesite, porque realmente es una de las cosas que más se necesitan en el parque. Si os paráis a analizar, necesitamos más experiencias que puedan satisfacer a toda la familia, a todo el público, a todo el grupo, y no cosas como, por ejemplo, que nos encontremos, que es maravilloso y es sensacional, y aquí estoy haciendo mi propia aportación antes de entrar en el tema. Por ejemplo, cuántas veces sucede que vais a subir en Shambhala o en Furious Baco y gran parte o parte del grupo se queda abajo. Pues bueno, se necesitan experiencias en las que todos quieran subir. A lo mejor también nos sucede en Street Mission, que a lo mejor los más jovencitos no quieren ir porque necesitan algo más. Pues bueno, se necesita una experiencia que englobe a toda la familia. ¿Y esto cómo se consigue? Pues bueno, analizando y sabiendo hacia dónde tienen que ir. Y desde aquí estará interesante lo que os voy a contar a partir de ahora, que sería la visión que tiene David García con el data en PortAventura, porque esta charla ha ido exclusivamente sobre esto. De hecho, si queréis saber si ha dado datos o no sobre la próxima atracción, no,
no ha dado ningún dato, y de hecho esto es algo que a mí me va a servir para el data de mi propio canal, porque en el gráfico seguramente aquí, tras contaros esto, va a haber un movimiento. Y es que nos ha contado un montón de cosas, y muchas de ellas basadas en algunas de las diapositivas que os estarán saliendo ahora mismo en la pantalla, y me ha resultado súper interesante ver todo este contenido, porque realmente, como os he dicho, lo que ha hecho ha sido ratificar lo que yo ya pensaba sobre PortAventura y los movimientos que está dando. De hecho, el movimiento que está dando hacia la próxima atracción me parece clave y me parece un movimiento muy bueno. Me encanta esta primera diapositiva, sobre todo la segunda, que dice: tú tienes una opinión, pero yo lo que tengo es data, son datos. Y es cierto, muchas veces, sobre todo en la comunidad de fans, muchas veces se necesita tal, se necesita cual. Bueno, pero ¿cómo sabéis realmente que se necesita X, Z o se necesita Y? Habitualmente en la comunidad lo que siempre se quiere son experiencias thrill, experiencias extremas, experiencias que vayan de la mano, pues como Furious Baco, como Shambhala o como la novedad que parece que nos está trayendo Parque Warner. En este caso, la gente, fanáticos de los parques, muchas veces quieren esto, de los parques más, digamos, de roller coaster. Pero PortAventura nos está diciendo que quiere ir hacia las experiencias, está construyendo un edificio que va hacia una experiencia, va a contener algo, nos va a contar algo ahí dentro. Si no, no hacen todo un edificio para ello, dejan una atracción fuera y ya. O Street Mission, que es lo que tenemos también, explicándonos una historia. Y aquí es donde entra lo que os digo, esta diapositiva, que son los datos. Evidentemente aquí se ha hecho un análisis de datos para ir hacia donde vamos. De hecho, a principios de año, si no recuerdo mal, no fue a principios de año, se mandó una encuesta preguntando a sus clientes qué querían, si experiencias familiares o experiencias adrenalínicas. Adrenalínica no tiene por qué significar una experiencia extrema, solo una experiencia en la que puedas liberar adrenalina y te resulte ciertamente satisfactorio. Hay que decir también que la ponencia de David García ha sido muy rápida, porque le quedaba muy poco tiempo. De hecho, el anterior ponente se ha estado casi media hora, así que ha sido todo muy rápido, pero nos vamos a basar mucho en estos gráficos que nos ha puesto, que me resultan muy interesantes y creo que a vosotros también. Pues bueno, porque entre otras cosas ellos lo que están buscando es mejorar diferentes áreas, por lo que estamos viendo aquí, para un mejor funcionamiento del parque, conseguir unos resultados más favorables, y lo dividen de hecho en 3 puntos, como vemos aquí. Entre otras, maximizar el rendimiento, cuánto ingresan y las operativas de costes que tienen. Entonces es hacer siempre un equilibrio. ¿Cuál es la experiencia del cliente? Pues bueno, valorar al cliente y siempre tratar de que se haga lo más satisfecho posible. Con esto, ¿qué es lo que yo quiero pensar? Que bueno, que PortAventura está tratando de satisfacer más al cliente. Veremos si realmente es algo que este punto lo consiguen. Y hablo de a ver hacia dónde se llega, porque luego hablaremos en el punto, según David García, en el que se encuentra este estudio de data que se está haciendo en PortAventura. Y obviamente cambiar la cultura que tiene la empresa. ¿Y cómo lo consiguen? Pues bueno, demostrándolo con datos. Esto es una de las impepinables, podríamos decir, que cuando a ti te muestran un dato, no hay más, es ese dato, y a partir de ahí digamos que es irrefutable. Lo que sí que no se sabe muchas veces es esos datos, cómo utilizarlos, y eso es una cosa también que se ha repetido en esta ponencia, que muchas veces hay varios datos, pero dices, vale, tengo estos datos, pero ¿ahora qué? ¿No? Pues bueno, estos son 3 puntos clave que parece que es de lo que se están basando para mejorar en PortAventura. En la siguiente diapositiva vemos un gráfico en el que realmente David nos está explicando que es a partir de 2019 cuando realmente se implementa este objetivo de tener datos, y en este año en el que estamos ahora es cuando ya están empezando a darle forma a todo esto, para a partir del año que viene ya empezar a utilizar estos datos y a darle una función. Esto es lo que vemos justamente en este gráfico. No sabría bien deciros la empresa hacia dónde está, porque evidentemente no nos van a dar datos de la empresa, porque esto es confidencial, no podemos utilizar este tipo de datos, pero sí que nos especifican un poco dónde están y hacia dónde van. Me parece realmente curioso que antes de 2019 tenían pilas de datos, pero no los estaban utilizando o no sabían cómo hacerlo.
Es curioso que a partir de ahora sí lo estén haciendo, justamente ahora están en ese proceso de ver qué es lo que sucede, qué es lo que pueden mejorar y a partir de 2023 ir a por ello. Y en el siguiente gráfico nos está hablando de estos 4 niveles de esta especie de pirámide y nos explica en el punto en el que están. Evidentemente han tenido que construir lo que es el tema data, estos datos, esta recolección de datos, esta informática, esta tecnología de cómo utilizarlos y hacia dónde ir. Esto ya lo tienen, es algo que lo han conseguido, digamos, entre este año y el año pasado, ya lo tienen listo. Y el punto número 4, que es el del final, digamos que a este aún no han llegado. De hecho, David García nos especifica que estarían entre el punto 2 y 3 actualmente. Y es justamente el punto de a qué cliente deben dirigirse, a qué cliente, incluso a qué target del cliente, a qué tipo de cliente deben dirigirse para retenerlo más en su resort y cómo deberían hacer esto. Digamos que están como más en la fase del análisis y están tratando de predecir hacia el futuro qué deben conseguir o cómo para retener a esos clientes, a esos visitantes. De hecho, esto explicaría algunos de los movimientos que realmente está tomando PortAventura y cómo los está tomando. Si os fijáis, cada vez más tenemos una presencia digital muy grande en PortAventura, la página web cada vez es más clara, sufrió no hace mucho todo un cambio, sigue siendo una página web que está en actualización, la app también cada vez más se nos está enfocando en la app. De hecho, hay muchas veces que llegamos al parque y ni siquiera tenemos mapas para consultarlo, tenemos que hacer desde la app una cosa que a ellos también les viene bien porque ven lo que tú estás haciendo, hacia dónde vas y las cosas que tú quieres hacer. Es una cosa que realmente es buena para ellos, para el data y para la mejora de la empresa. Con todos estos datos, el día que realmente consigan llegar al punto número 4 es cuando yo pienso que la satisfacción del cliente empezará a mejorar. Espero que sea así, que continúen por este camino y que realmente estos datos den su fruto y que puedan utilizarlos de una manera clave, porque realmente es algo que creo que nos va a beneficiar a todos. De hecho, hablando justamente de la página web, nos explican que gracias al data han incrementado o duplicado el movimiento que tienen ahora mismo en la web y de hecho nosotros lo hemos visto, todos vosotros creo que sois conscientes de ello, de cómo ha incrementado las visitas a los hoteles. Cada vez más gente se queda en los hoteles y es cada vez más difícil encontrar habitación en los hoteles, por eso PortAventura sigue expandiendo sus hoteles con nuevos, porque es algo que realmente les está funcionando. Porque ahí está una de las claves y lo habéis visto en los precios tan cambiantes que tenemos en los hoteles. ¿Y esto cómo lo han conseguido? Pues con un algoritmo gracias al data, gracias a estas predicciones. El mismo algoritmo dice qué precios debe de tener en cada punto de la temporada y es algo que les ha beneficiado muchísimo en muchísimos aspectos, porque tenemos los hoteles llenos, el parque funcionando y eso ¿qué hace? Pues que hayan más ingresos, entre otras cosas. Y visto lo visto, realmente en la IAPA se han concentrado mucho en estas dificultades, en estos challenges que tienen a raíz del COVID. Pues bueno, tienen que llenar las arcas y el data los está ayudando bastante, pero sí que hacen referencia a también cómo el data tiene que ayudar más al cliente, a la experiencia del cliente, la satisfacción en el parque y a cómo se mantienen las atracciones o cómo gestionar todo eso. De hecho, también habla de dónde hay que poner más trenes, dónde hay que poner más tiendas, dónde hay que poner cada una de las cosas dependiendo de los puntos calientes, podríamos decir. De esta manera pueden controlar qué atracciones necesitan más trenes, dónde se necesitan más tiendas, dónde se necesitan menos y cómo ir equilibrando el parque. Esto es una cosa que también hemos estado viendo en PortAventura. De hecho, esto lo vemos claramente en PortAventura, sobre todo en la zona de la China Baja, que muchos decimos, ay por Dios, que no muera la China Baja. Pues bueno, esto es uno de los ejemplos, después de ver esta entrevista, por qué está de este modo, porque no es uno de los puntos calientes, no necesita tanta restauración, porque por allí no pasa tanta gente y tal vez la oferta que tenemos allí no es tan elevada como la que tenemos en otras partes del parque, porque en temporada alta vemos como restaurantes, chiringuitos y todo lo tenemos abiertos, sobre todo donde tenemos los viales
principales. De este modo vemos cuáles son los puntos más calientes y cuáles son los menos. Y ahí es donde entra también cómo se utiliza este data, que David García también lo dice, que tienen pilas y pilas de data, pero luego cómo lo utilizan. Por lo que hemos visto con David García, parece que en las zonas calientes, en estos hotspots, se tiene que aumentar la oferta para la satisfacción de los clientes. Pero ¿qué sucede en las zonas que no son calientes? Pues bueno, tal vez estas son zonas que atacar y que implementar en un futuro para que haya más hotspots en esos puntos. Claramente, por ejemplo, lo que os he dicho de la China Baja es un punto en el medio, como un donut. En PortAventura se ha quedado el agujero, el recorrido se ha quedado alrededor, por detrás de Shambhala, y eso se ha quedado justamente ahí. Pues bueno, tras esta intervención ha entrado otro ponente de Gronaland y ha explicado un poquito su experiencia, menos técnica, pero también ha sido interesante. Después han llegado a la ronda de las preguntas, en la que se les ha preguntado a los dos primeros ponentes, básicamente, sobre todo cómo se utiliza el data en tiempo real en sus instalaciones. David García ha defendido que la mayoría de parques aún no están capacitados para gestionar el data en tiempo real y así tener un compromiso con los clientes, con los visitantes y darles una experiencia satisfactoria. Por lo que veo, según la app, sí que buscarían en un futuro llegar a tener algo cercano a una experiencia en tiempo real y poder solucionarlo, pero aún, por lo que estamos viendo, están un poco lejos de conseguir eso. Pero eso no significa que no estén en el camino de... Y hasta aquí, descubridores, lo que nos ha explicado David García, y es una manera de comprenderlo más y de comprender cuando da unas entrevistas, los datos que da, hacia dónde va PortAventura, de dónde viene PortAventura y qué es lo que está sucediendo, porque sí, en muchas de sus entrevistas vemos que utiliza muchísimo los datos de visitantes, los datos en Ferraryland, los datos en los hoteles, incluso los datos de las atracciones que son las más visitadas. De hecho, una de las atracciones más visitadas es el Tutuki Splash y también Estampida. Fíjate que son experiencias adrenalínicas, pero que son para toda la familia. Adrenalina, pero no a tope, y eso es hacia dónde vamos. Por ahora no tenemos nada, ningún dato más sobre la novedad que tendríamos en PortAventura. Yo ya me lo esperaba en la charla esta, que no daría ninguna pincelada sobre eso, pero lo que nos ha explicado es muy interesante para saber hacia dónde vamos. Descubridores, muchas gracias por estar aquí, y una manera genial de ayudarme es dándole like y dándole a la campana para seguir recibiendo notificaciones como esta. Comentad, porque me interesa mucho qué es lo que pensáis de todo esto, y dejar un buen like si os ha gustado este vídeo. Y nuevamente muchas gracias a Thiago Molina, que es el patrocinador de esta yapa en Discovery Line. Chao y hasta el próximo vídeo.